Muy buenas noches a toda la audiencia. Les saludo con la paz del Señor a cada amigo y hermano en Cristo que nos empieza a sintonizar en esta hora el programa Tiempo de Gracia de la Iglesia Cristo Potencia de Dios. Te adoro a ti. Comenzando con este programa que se está transmitiendo a través de la página de Facebook Resurrección y Vida, los días martes, jueves y sábado a partir de las 20 horas. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. También vas a poder escucharnos a través, ¿no es cierto?, de YouTube, que va a también estar subiendo estos audios y grabaciones que vamos a estar haciendo del programa Tiempo de Gracia a través de YouTube. También entonces la página de Resurrección y Vida va a estar compartiendo estos programas. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Y si estás aquí en la ciudad de Goya, te invito a congregarte junto a nosotros a buscar a Dios en el nombre de Jesús. En calle Evaristo López al 2030 estamos teniendo reunión los días miércoles y domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Vas a ser más que bienvenido y esperamos que puedas visitarnos si estás aquí en Goya o en sus alrededores o andas visitando simplemente la ciudad. Te esperamos que puedas acercarte entonces en calle Evaristo López al 2030. Santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al teléfono 3777 2082 58. Mandanos tu mensaje, vamos a estar orando por tu vida. Y también podés escribirnos, obviamente, a la página Resurrección y Vida o a mi Facebook, Ana Cini, Sierva de Jesucristo. Ana Cini, Sierva de Jesucristo, ahí podés escribirnos. Vamos a estar compartiendo también nosotros en nuestro Facebook. Cada hermano de la iglesia también va a estar compartiendo estos programas que espero puedan llegar a cada uno de ustedes y Dios te esté bendiciendo a través de este programa en el nombre de Jesús. Y vamos a estar compartiendo en esta hora de programa alabanzas, palabra de Dios, y voy a estar orando por tu vida también, que Dios te pueda estar tocando. Y si estás enfermo, en el nombre de Jesús reciba salud, sanidad en tu físico, pero también en tu espíritu, seas libre para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Así que te invito a que puedas escribirnos entonces al 3777 2082 58. Déjanos tus mensajes, vamos a estar orando por tu vida. Te animo a que nos escribas, entonces nos mandes mensaje SMS o mensaje vía WhatsApp también, para que te estemos orando por tu vida y vamos a estar conectados también a través de este medio que es Página de Resurrección y Vida. Así que ahí también podés dejarnos tu mensaje en los
comentarios, puedes dejarnos tu petición. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, en San Lucas, capítulo 5, versículo 12. Jesús sana a un leproso. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ello. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Vamos a estar compartiendo una alabanza y ya voy a estar regresando compartiendo esta palabra donde Jesús sana a este leproso. Buscaremos, Señor, en todo tiempo. Cualquier sea la circunstancia que podamos atravesar, Dios, te vamos a buscar, te vamos a anhelar con toda nuestra fuerza. Tú que estás pasando momentos difíciles, no temas, que eres nuestro pastor, eres nuestro guía. Búscale, cualquier sea la circunstancia. Búscale al Padre. Te buscaré, dile al Señor, en todo tiempo. Te voy a buscar, dile. Te clamaré en todo tiempo. Te buscaré en todo tiempo. Te clamaré en todo tiempo, porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza, porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando, mi corazón te sigue amando, Dios sigue amando, a pesar de las luchas, mi corazón te sigue adorando, a pesar de las pruebas te seguiremos adorando. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza, porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Aprende a vivir bajo el abrigo del Altísimo. Que cuando tú habitas en el abrigo del Altísimo, del Padre, del Rey de Reyes, entonces aprenderás a confiar en Él. Y cualquier sea la circunstancia, le podrás adorarle en todo tiempo al Padre. Adórale. Te buscaré en todo tiempo. Esta
escuchando Tiempo de Gracia, el programa de la Iglesia de Cristo, Potencia de Dios, de la ciudad de Goya. Te buscaré en todo tiempo, te clamaré en todo tiempo. Y estábamos compartiendo la Biblia sobre Jesús y el leproso al que él había sanado. Dice que la fama, en el versículo 15 del capítulo 5 de San Lucas, donde me había quedado, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Te sigue amando mi corazón, te sigue adorando, que Señor tú eres. Dice que sucediendo que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Estamos hablando en tiempos de Jesús, donde él estaba como uno de nosotros, siendo todo Dios, pero también todo hombre, siendo todo Dios, pero también un ser humano que también sentía, un ser humano que también se movía en este mundo por la voluntad del Padre y del Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, estando con él, sobre él y con él, trabajando en favor del reino de Dios, comenzando la gran obra, comenzando el gran trabajo, el gran rescate, la salvación para aquellos que estaban perdidos, sin Dios, sin esperanza, porque aunque teniendo a Dios, aunque teniendo mandamientos, aunque teniendo decretos, muchos no cumplían y estaba perdida la casa de Israel. Y Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesús, para que la casa de Israel sea salva, para que aquello que se había perdido sea recuperado. Y de ahí nosotros, pueblo llamado por gracia, a través, ¿no es cierto?, de esa bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, ya no solamente la casa de Israel vino a ser rescatada primeramente, sino también nosotros, aquellos que ni creíamos en Dios, creíamos a nuestra manera, en nuestra forma, como los gentiles, adorábamos cualquier cosa menos a Dios, pero la palabra nos alcanzó a nosotros, aquella gota de sangre, aquellas gotas de sangre derramada en la cruz, alcanzó nuestra salvación, nos alcanzó para nuestra salvación, salvación que debemos cuidar con temor y con temblor todos los días de nuestra vida, porque no sabemos el día y la hora en que dejaremos de existir en este mundo, pero también el día y la hora en que Jesús va a venir. Cristo viene muy pronto por su iglesia, está cerquita a venir y debemos estar cuidándonos, guardándonos de no pecar contra Dios en nada, guardarnos en santidad para nuestro Padre en el nombre de Jesús, consagrando nuestra vida a Él. ¿De qué manera? Buscándole, adorándole. Dice que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús iba, ¿no es cierto?, dice que estaba en una de las ciudades, iba estando él dentro de una ciudad. Entonces dice que de lejos, porque los leprosos eran dejados fuera de la ciudad, en ciertos lugares como cuevas, en ciertos lugares donde se quedaban, ¿no es cierto?, ellos a esperar 7 días de ser purificados según la orden que Dios le dio a Moisés. Quedarse fuera de la ciudad porque era persona considerada inmunda, considerada sucia, y no podía esta persona tener contacto con ninguno otro del pueblo, porque aquel que tuviera contacto con este también sería inmundo y también tendría que irse afuera de la ciudad, separado de las personas que amaba, separado de su padre, de su madre, de su familia, de sus amigos, de sus conocidos, separados de todo. Sola la persona que era, ¿no es cierto?, afectada por la lepra, debía ir fuera de la ciudad y quedarse ahí por 7 días hasta ser limpia. Y si la persona no era limpia, debía quedarse otros 7 días hasta ser totalmente limpia, aquella carne, aquella piel donde se manifestaba la lepra. Pero dice que nadie podía tocar la lepra, es decir, nadie podía tocar una persona sana del pueblo de Dios. Estoy hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a quien Dios le dio estas órdenes, estos decretos a través de Moisés.
Aquellos no podían tocar a ninguna persona que estuviera leprosa, porque quedaría instantáneamente, todo judío sabía esto, todo israelita sabía esto, quedaría instantáneamente contaminado y debería también, como aquel, salir fuera de la ciudad. La lepra era contagiosa, es contagiosa, pero dice la Biblia que el Señor Jesús tuvo misericordia, tuvo amor, tuvo piedad al ver el sufrimiento de aquel hombre que estaba, ¿no es cierto?, sufriendo y padeciendo aquella enfermedad llamada lepra, que en los tiempos de Jesús dice que la lepra fue como una plaga. Muchos leprosos fueron sanados por Jesús en tiempos que Él caminó sobre la tierra del pueblo de Dios, sobre esta tierra, sobre este mundo. Y cuando digo esta tierra no hablo aquí de Argentina, hablo obviamente de la misma Jerusalén, hablo del pueblo de Dios, ciudad por ciudad, tierra que vio la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo y le vio andar, porque el Señor Jesús se iba ciudad tras ciudad caminando. Él no utilizó ni siquiera un animal para moverse. Él caminó y caminó y caminó para llevar el mensaje de la salvación, sanidad, libertad a las personas. Como Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me envió, ¿no es cierto?, a librar, a llevar las buenas nuevas a aquellos pobres en espíritu, a aquellos que necesitan, a llevar las buenas nuevas, a hacer libre al cautivo, al ciego, apertura de la cárcel. La palabra del Señor es clara. El Señor Jesús vino a cumplir el mandamiento del Padre. Lo que el Padre le encomendó a hacer, Él vino a hacer. Nadie podía tocar a ningún leproso, pero aquel leproso dice que al ver lo que Jesús estaba pasando, estaba ahí en la ciudad, porque el leproso estaba fuera de la ciudad, ningún leproso podía entrar dentro de la ciudad, y él estaba pasando por la ciudad, en los bordes, entrando en aquella ciudad, pero de lejos le ve, ¿no es cierto?, de lejos le ve a aquel leproso, de lejos le ve al Señor Jesús y corre en desesperación hacia el Señor Jesús, viene corriendo por su necesidad. Una desesperación le agarró a aquel hombre de venir ya, corriendo, ya, tocar, venir al Señor Jesucristo. Jesús nunca estuvo solo, Jesús nunca caminó solo. Tuvo aquellos que Él llamó, a los discípulos que después llamó apóstoles, que escogió para un gran trabajo, que hoy nos encomienda a cada uno de nosotros: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, predicar el Evangelio a todo el mundo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a nosotros sus hijos nos encomienda hacer este mismo trabajo que le encomendó a los discípulos después llamados apóstoles. Pero dice la Biblia que en aquel momento, aquel leproso, aquel hombre, después de estar en aflicción, ¿cuántos días habrá estado ahí esperando? Porque 7 días tenía que esperar fuera de la ciudad, solito, ¿no es cierto?, esperar por su purificación, ser libre de aquella lepra. Pero al ver a Jesús viene corriendo hacia él. Dice que se presentó un hombre lleno de lepra, estaba completamente lleno de lepra. No era solamente una parte de su cuerpo, porque cuando la lepra empieza, ¿no es cierto?, a actuar en el cuerpo de un ser humano, todavía la lepra sigue existiendo en este mundo, sigue habiendo personas afectadas por esta enfermedad, y en algunas partes todavía sigue siendo una plaga, porque una plaga sabemos que es un gran número, ¿no es cierto?, en este caso personas afectadas por la enfermedad de la lepra, en este caso un gran número o cantidad en una misma región o en diferentes regiones afectadas por un mismo mal, en este caso la enfermedad lepra, que es, ¿no es cierto?, una bacteria que entra en el organismo y empieza a afectar el sistema nervioso. Las manos, los dedos se empiezan a torcer, la carne empieza a ser comida por aquel, ¿no es cierto?, aquella bacteria que empieza a comer la carne. Y este hombre no tenía solamente las manos y los pies, que es lo que más afecta a la lepra, después empieza obviamente a agarrar todo el cuerpo y el sistema nervioso empieza a ser grandemente afectado, sino que este hombre era completamente leproso, desde la cabeza a los pies. No había un huequito donde este hombre no tuviera la manifestación en su carne de ser leproso, de estar con lepra en su carne, supurando
viendo aquella carne, porque esa carne que era, ¿no es cierto?, afectada, no solamente era afectada visiblemente, sino que la misma persona despedía un olor inmundo, feo, horrible. Nadie podía estar cerca de una persona así, pero la lepra venía por una causa. La Biblia nos cuenta varios casos por lo cual la lepra viene enviada por el mismo Dios. Aunque el hombre diga una cosa, diga otra, lo que nos importa aquí es entender lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice el Padre. ¿Por qué causa venía la lepra? No viene porque sí. La lepra venía por causa del pecado. Y la Biblia nos cuenta, por ejemplo, el caso de Giesi, el siervo que fue de Elías y después de Eliseo, que sucedió a Elías. Dice que cuando vino Naamán y estaba totalmente leproso, Dios le hizo libre, solamente le ordenó meterse en el agua y dice que él iba a salir unas tantas veces, iba a salir libre, ¿no es cierto?, de aquella lepra. Este hombre había dudado en ese momento y aún dice que acaso no hay mejores aguas allá en el territorio donde él vivía, que tengo que venir a bañarme en esta agua para ser libre. Pero es por el poder de la palabra y por la obediencia a lo que Dios ordena. Porque qué agua es milagrosa, sino la palabra de Dios enviando a hacer una cosa, y cuando uno hace eso ocurre. Y este hombre, este general prácticamente, Naamán, fue libre, pero Giesi, por la mala intención, porque quiso dar honores al profeta, quiso darle oro, quiso darle cosas materiales en agradecimiento, y él le dijo que no iba a recibir nada, que lleve todos sus bienes. Pero sin embargo, Giesi, con mala intención, cuando ya este hombre se volvía a su ciudad, dice que él se va detrás y le dice que él iba a recibir. Y entonces el profeta le dice que por haber tomado aquello que no debió tomar, por haber tocado aquel dinero, aquella plata, aquel material en aquel entonces, obviamente la plata no hace muchos años que fue inventado, ¿no es cierto?, el papel billete. Pero digo, en aquellos entonces donde se manejaba el metal vivo, ¿no es cierto?, el oro, la plata, los metales, y que tenían valor y siguen teniendo valor obviamente, pero se manejaban de una manera diferente. Y dice que aquel que tomó lo que no debió tomar, Giesi, quedó totalmente leproso. Por orden de Dios, por haber pecado, por la mala intención y por haber robado, porque lo que hizo fue robar, quedarse con algo que no le correspondía. Pero también tenemos otro caso, en el caso de Moisés, cuando María murmura de Moisés, murmura del mismo Dios y de Moisés, diciendo cosas que no debía decir. Y la murmuración trajo sobre su carne lepra. Dice que en el instante le vieron a María, ¿no es cierto?, quedarse, tanto a Aarón, le vieron quedarse totalmente leprosa. Y tuvo que salirse del campamento, retirarse por 7 días. Esa era la orden de Dios, 7 días quedarse afuera. Y cuando aquella persona, estando 7 días afuera, en soledad, solo, sin ningún conocido, sin ningún pariente, aquella persona estando en soledad, pidiere perdón a Dios, Dios escuchaba desde los cielos cuando aquella persona se arrepentía de su pecado, porque la persona sabía que la lepra venía por el pecado, que aquella pudredumbre, aquella cosa que afectaba al cuerpo visible, pero también a la misma persona en sí, y que destruía y sigue destruyendo, porque la persona que tiene lepra y va avanzando la lepra en el cuerpo, destruye, dije, el sistema nervioso, las manos se van torciendo, los dedos, se come la carne hasta quedar el hueso al vivo. Es terrible este microbio, esta bacteria, trabajando sobre la carne del hombre, hombres y mujeres. Pero dice la Biblia que cuando aquel se quedaba fuera de la ciudad, esos 7 días, Dios le daba tiempo, 7 días, de ser purificado, de arrepentirse. Si aquella persona no se arrepentía, debía quedarse otros 7 días más, porque cuando la persona se arrepentía, Dios mismo, el mismo Dios desde el cielo, permitía la limpieza y la purificación de aquella persona para que vuelva a estar con su familia. Hoy estamos viviendo un tiempo bastante difícil y parecido a los tiempos en que Jesús también habló a este leproso, a los tiempos en que muchos leprosos quedaban así por causa del pecado, donde Dios ordenó en la antigüedad, inclusive en tiempo de Moisés,
quedarse afuera porque esa orden le dio Dios a Moisés, al profeta Moisés. Quedarse afuera de la ciudad, retirado de todo, separado de todo. Hoy estamos viviendo una situación parecida. A causa del pecado del hombre, vino una plaga mundial que, aunque muchos dicen, muchas personas en confusión dicen que esto envió el diablo. Nada ocurre si Dios no permite. Satanás no creó ni inventó nada. El hombre puede manipular lo que existe, no puede crear nada. Más que lo que ya existe puede manipular, sí. Pero ya fueron creados los virus, las bacterias, fueron creados cada microbio, ya existen desde el comienzo de la creación y aún seguirán existiendo porque Dios va a seguir destapando y sacando nuevos virus a flote, van a seguir apareciendo nuevos virus, nuevas bacterias que van a afectar al ser humano. Gente que nunca vio cosa igual van a empezar a ver en este tiempo porque estamos en los últimos días. Y el año 2020, finales de 2019 y comienzo de 2020, comenzó, yo diría, la tragedia mundial para el mundo entero. No para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene una promesa. El que verdaderamente se prende de Dios, el que verdaderamente clama al Padre en el nombre de Jesús y es fiel a la palabra, se cumple algo en estas vidas. ¿Y qué es? Que dice la Biblia, ni plaga tocará tu morada, porque esto termina siendo una plaga a causa de la desobediencia del hombre, porque cuando Dios castigó con plagas y con peste aún a Egipto para que suelte al pueblo de Israel, para que vaya a adorarle, para que vaya a rendirle, ¿no es cierto?, adoración al Padre. Cuando Dios hizo todo esto al faraón y a todo Egipto, fue porque había pecado ahí, ¿no es cierto? No digo en el pueblo de Israel, hablo de, ¿no es cierto?, de los mismos egipcios que no querían soltar, se endurecieron, no querían soltar al pueblo de Dios, y Dios le envió, según sus pecados, según sus ídolos, según cada ídolo, le envió una peste, le envió una plaga. Y Dios, ¿qué hizo? Utilizó la misma creación para azotar al hombre, en este caso a los egipcios. Pero el pueblo de Israel estaba guardado de todas esas plagas, nada le tocaba al pueblo de Israel. Y uno diría, bueno, esto eran los tiempos de antes, el Dios de antes ya no se manifiesta así, ya esto no ocurre. Dios sigue siendo el mismo Dios de antes y de ahora, sigue siendo el mismo. Y tenemos promesa en la palabra de Dios, justamente lo que te estoy hablando, que habla en Salmo 91, dice, santo eres tú Jesús, que dice que ninguna plaga tocará tu morada. Salmo 91, 1 dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que no se sale de la cobertura de nuestro Padre Celestial, de la protección de este Dios, no de un hombre, no de un fichero, no de una persona, de Dios, no de una institución, de Dios. Dice de la protección, bajo sus alas, bajo la protección de Dios. Ese va a morar bajo la sombra del Omnipotente, y su sombra es poderosa. Su sombra es poderosa, te protege, te guarda de todo mal, de todo peligro. Dice, diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la laga, alabado sea tu nombre, Jesús, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Nada de esto vamos a temer. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, porque muchos dicen somos hijos de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Hijo de Dios eran solamente antes de Jesús el pueblo que Dios escogió y llamó, solo ellos, el pueblo de Israel, solo esa nación eran hijos de Dios. Y Dios hizo promesa ya con Abraham, con cada siervo de Dios y con el rey David. Hizo promesa con sus siervos, con los patriarcas, hizo promesa y cumplió con su pueblo, y va a cumplir, porque aún falta una promesa que es para el final de los tiempos, y eso se va a cumplir, Pero cuando Jesús vino y pagó el precio por cada uno de nosotros que no éramos pueblo, porque Dios dice, levantaré a un pueblo que no es pueblo y provocaré a celo al pueblo de Israel, provocaré celo al pueblo de Dios. Levantaré un pueblo que no es pueblo, que ni me invoca ni que me llama a este, y esto será mi hijo, yo seré su Dios.
Nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Nosotros no, yo en mi caso digo, no pertenezco al pueblo de Israel, no tengo descendencia del pueblo de Israel, pero por medio de Jesucristo, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, al recibir a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios y nuestros nombres son anotados en el libro de la vida. Pero ese nombre debemos cuidar, porque la Biblia dice que el que pecare y no se arrepintiere de su pecado, su nombre va a ser raído, va a ser quitado, va a ser borrado del libro de la vida. Porque muchos dicen que salvo siempre es salvo, pero no es verdad. La salvación se debe cuidar con temor y con temblor todos los días, hasta el último día de nuestra vida. Y dice la Biblia, te iba compartiendo, que sucedió que estando él en una de las ciudades, el Señor Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro de tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquel hombre no vino a tocar a Jesús, pero vino a rendirse ante el Señor Jesús. Poder manifestándose a través de Jesucristo, poder manifestándose públicamente, viendo a la gente que se sanaban, paralíticos que caminaban, ciegos que veían, sordos que oían, endemoniados que eran libres. Poder de Dios, palabra de autoridad que salía a través de la boca del Señor Jesús. Cuando aquel hombre ve aquel movimiento, dije que Jesús no se movía solo. Jesús no estaba solo, Jesús estaba con sus discípulos, pero también había gente alrededor observando lo que él hacía. Aquel hombre leproso viene corriendo, viene a postrarse ante la presencia de Dios, porque yo no me imagino a aquel leproso venir con una lentitud, uno diría de tortuga, como que no estuviera pasando nada. La necesidad era tan grande de aquel hombre, vino a postrarse ante la presencia del Señor Jesús y le dice, Señor, reconociendo quién es, reconociendo al Señor Jesús, dice, Señor. No dice, che, usted ayúdeme o a ver si usted quiere y tutearle y tratarle de cualquier manera. No, con mucho respeto se postró, adoró. Él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquel que estaba leproso y no quedaba un huesquito en su piel, en su cuerpo completo de lepra, vino y se postró. Y el Señor Jesús observó esta humillación de aquel que aún no se cumplía el tiempo de la purificación, por eso seguía así. Aún no se había cumplido en él. Dice que 7 días debía cumplirse, que el leproso debía estar fuera de la ciudad hasta ser limpio. Y si no era limpio, debía quedarse otros 7 días más hasta que se limpie completamente. Y aún todo lo que tocara el leproso quedaba leproso. Es decir, si tocaba un cuero, si tocaba una madera, tocaba lo que sea, era contaminado, era inmundo. Y esto no podía tener contacto con ninguna otra persona que estuviera libre de la lepra, porque quedaría igual que aquel leproso. Hoy dije, estamos viviendo una pandemia mundial que es una gran señal para el Hijo de Dios. No nos dejemos engañar, siervos, siervas, hermanos, amigos. No nos dejemos engañar por Satanás. Porque Satanás dice y sigue tirando esta bolita que muchos pastores están agarrando y diciendo que esto es el mismo diablo y que es una maldición. Si bien es cierto que esto viene a los hijos de la desobediencia y por causa del pecado fue desatado, fue permitido que esta plaga abunde en el mundo entero, porque aquí no estamos hablando de una ciudad como en el tiempo de Jesús, una ciudad. Estamos hablando del mundo entero, donde hombres poderosos, aún gente que adora al mismo diablo, está siendo afectado por esto. Muchos están muriendo y de cabeza se están yendo al infierno. Miles de gente poderosas materialmente están muriendo a causa de este virus. Los virus fueron creados por Dios. El diablo no creó nada, es un mentiroso. Quiere hacer crear al ser humano, quiere hacer creer que él hizo. Si el diablo no hace nada, Dios creó todas las cosas, le creó al mismo Lucifer, le creó al mismo diablo, le creó a los mismos ángeles que se rebelaron contra nuestro Padre Celestial y que hoy están en este mundo, en los aires, peleando contra la iglesia de Jesucristo, peleando contra el pueblo de Dios y llevando a multitudes de personas a la perdición. Porque eso es lo que Satanás está haciendo, eso es lo que está haciendo en este mundo. El príncipe de este mundo está trabajando, sabe que le queda poco tiempo. Cristo viene pronto por su iglesia, pero en este momento mucha gente, aún pastores fueron infectados, muchos hasta murieron por causa de este virus que es el coronavirus. Estoy haciendo una comparación porque se parece muchísimo. Aquí estamos hablando de una bacteria, la lepra, pero algo ocurría con aquel en los tiempos de Jesús. Orden por el mismo Dios, sacarle afuera, porque era considerado inmundo hasta que se limpie. ¿Cuándo se limpiaba? Cuando aquella persona estando afuera se arrepentía de su pecado y el mismo Dios limpiaba aquella carne
Porque cómo se sanaba, ahí no había remedio, ahí no había ninguna otra cosa, era palabra de Dios. Cuando observaba el corazón de aquel hombre en soledad, encontrándose solo y dándose cuenta que por su pecado estaba así, Dios perdonaba su pecado si aquel se arrepentía. Pero este leproso todavía no cumplía esos tiempos, pero ve a Jesús de lejos y viene, ¿no es cierto?, inmediatamente corriendo, viene desesperado ante él y se postra ante el Señor Jesús reconociéndole, Señor, Señor, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes y viene pronto por su iglesia, el Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, fíjense, esto le dice el leproso a Jesús, pero Jesús le dice, extendiendo la mano. Entonces Jesús, en el momento cuando ve que este se postra y adora al Señor Jesús, reconociéndole con respeto, Él está esperando que te humilles y reconozcas tu pecado. Quizás no tengas coronavirus, quizás no tengas lepra físicamente, pero hay otras enfermedades en tu cuerpo, o hay otras situaciones en tu vida espiritual, en tu vida cotidiana de todos los días, que vinieron por causa del pecado. Y Dios está esperando que te reconozca, Dios está esperando que digas, Padre, me arrepiento de mi pecado, esto me está pasando por no estar prendida de tu mano, porque si no, ¿dónde dejamos la promesa de Dios que Dios dijo, ni plaga tocará tu morada? ¿Dónde dejamos que Dios dijo, yo soy tu sanador? ¿Dónde dejamos que Dios dijo que por sus llagas somos curados, por la llaga del Señor Jesús? Porque si no, hacemos un Dios mentiroso, un Dios débil, que entonces sana a alguno y a otro no sana. El tema es cuando uno le cree y obedece. Hay gente que está con un orgullo tan grande, predicadores con orgullo tan grande, que dicen y hablan de Dios, pero no creen en la sanidad de que Jesús puede hacer. Porque si creyeran, ellos clamarían al Padre y en el nombre de Jesús recibirían la respuesta. Porque Él dijo, clama a mí que yo te responderé. Y Jesús dijo una palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre limpiarán leprosos, como dice aquí, este leproso que limpió Jesús. En mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre, dijo Jesús. Pero dice la palabra que entonces, extendiendo la mano, nadie podía tocar al leproso, dije. Nadie podía tocar, porque quedaba inmundo también. ¿Cuántos estaban observando al Señor Jesús en ese momento? Pero sin embargo, el Señor Jesús no le importó nada. Él era el mismo Dios. A Él no se le iba a pegar ninguna lepra, no se le iba a pegar nada. Él estaba obedeciendo al Padre, no obedeciendo al hombre, aunque el mismo Dios le ordenó al pueblo que nadie toque a un leproso. Pero aquí no estaba cualquier hombrecito, ni cualquier persona, ni cualquiera como del pueblo de Israel. Aquí estaba el mismo Dios. El mismo que estuvo al lado del Padre cuando le dio la orden al mismo Moisés, dando estos decretos con respecto a la purificación del leproso, con respecto al pecado, cómo podía caer la lepra, con respecto a cada orden y a cada decreto que Dios dio, no el hombre. Pero dice que el Señor Jesús, sin miramiento, sin miedo, sin nada, sin temor, al contrario, en libertad, siendo el mismo Dios, tocó a este leproso y le dijo, quiero, sé limpio. El Señor Jesús quiere tocar tu vida, quiere tocarte y decirte, quiero, sé limpio. ¿Qué quieres que te haga? Te dice el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Quiero, sé limpio, dice la palabra. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi redentor. Y dice entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Dice, al instante, en el momento, el mismo Señor Jesús toca la carne de aquel leproso y queda libre de aquel azote. Aquel azote que le separaba de su familia, parecido a lo que hoy está pasando. Gente que se infecta de este virus, del coronavirus, y que realmente quedan, ¿no es cierto?, separados de acuerdo a su situación, deben hacer cuarentena, no pueden tener contacto. Hay gente que no obedece, pero hay mucha gente que sabe que tiene que hacer esto, que no puede salirse de su casa, que es muy grave su situación, que no solo depende de su vida, sino de aquellos que quiere y que ama. Y no puede tener contacto con aquellas personas, simplemente a través, quizás hoy en la tecnología, a través de un teléfono, pero ustedes imagínense, en aquel entonces no existía nada de esto. La persona estaba totalmente aislada, ni siquiera podía ver a su ser querido, ni tener contacto con aquel. Pero Dios permitió esto a causa del pecado.
A causa del pecado vino esta plaga y van a seguir viniendo plagas, van a seguir viniendo muchos desastres naturales a causa del pecado del hombre. Dios está llamando al arrepentimiento a siervos, siervas, hermanos, hermanas. Gente que no conoce a Dios, Dios está llamando a encontrarse con el Señor Jesús, a renunciar al pecado, renunciar al mundo y a entregar su vida a Jesucristo. El único que te puede guardar de toda plaga y de toda enfermedad. Y si algo te tocara en el nombre de Jesús, somos sanos. Dice que Jesús le dijo, quiero, no le dijo, aguantate, soportar, esto te pasa por tu culpa. Jesús no le dijo eso. Jesús le tocó con misericordia, pero aquel se postró, se humilló ante el Señor y le adoró. Él espera eso de tu vida, que te postres, si es posible, rostro en tierra. Que te arrodilles y clames al Padre en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mi pecado, quiero recibirte, quiero ser salva, quiero ser sana, quiero ser sano, quiero ser libre. Y Él te hace libre. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. ¿Qué quieres que el Señor te haga? Porque Jesús, mirando a aquel adorador, aquel que le adoró, aquel que se postró, que se humilló y le reconoció a Dios como Dios, porque dice ahí, Señor. No dice cualquiera, hombrecito, no, Señor, si quieres, por favor, si quieres, límpiame. Y Jesús le dice, sí quiero. Le toca y le hace libre. Dice que al instante la lepra salió. Al instante el Señor te va a hacer libre cuando digas, Señor, me arrepiento de mi pecado. Perdóname, Señor, he pecado. Como dijo aquel que estuvo dentro y fue parte de la familia, ¿no es cierto? El leproso, aquel pródigo. Estaba el hermano menor y el hermano mayor. El menor, el que se fue y desperdició todo, pero después se dio cuenta ya la escasez, la necesidad que estaba pasando, y viene al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero me arrepiento. Y él vino con el deseo de ser como uno de los criados de su padre, simplemente así. Y el Señor dio esa parábola, dando a entender que el Padre recibe a aquellos que se humillan y se arrepienten de su pecado. Él quiere que te arrepientas y pidas perdón en lo que le hayas fallado. Y Él te va a guardar y te va a proteger. Dice que ni mortandad, ni plaga, nada, ni el lazo del cazador, que es Satanás, anda buscando cazar almas, atar personas y llevarlas al infierno. Nadie te va a poder tocar, ni brujería, ni hechicería, ni mal, ni enfermedad. Y si alguna enfermedad viniera en el nombre de Jesús, con clamar al Padre, Él te va a hacer libre. Pero recibe a Cristo como tu único y gran Salvador. Y si ya recibiste a Jesús, te invito a que no solamente, ¿no es cierto?, le sigas y le sirvas, sino que te humilles ante Él y le adores y reconozcas que Él es Señor, que sin Él nada podemos hacer. Porque muchas veces nos confiamos en que somos esto, en que somos aquello, en que me va todo bien porque tengo aquí, porque tengo allá. Y después vienen los problemas, vienen las situaciones que Dios permite para que nos arrimemos a Él, para que nos santifiquemos, para que le clamemos. Todo es permitido por Dios, nada ocurre porque sí. Te invito a que aceptes a este Cristo, que aceptes a Jesús como tu Salvador. Te invito a que te reconcilies con el Señor Jesús si es necesario. Te invito a que te afirmes en la presencia de Dios. Porque así como el Señor Jesús hizo este milagro, también dice una palabra, y con esto voy terminando. Jesús dice una palabra que le prometió a los discípulos. Le dice, en mi nombre echarán fuera demonios, limpiarán leprosos. Lo que Jesús hizo, los discípulos hicieron. Y hasta el día de hoy, cada siervo de Dios y sierva de Dios sigue haciendo. La manifestación de su poder nunca se terminó. Pero Jesús le dijo, mayores cosas que las que yo hice, haréis vosotros. Mayores cosas. Es una promesa que Dios te está dando en esta hora, con solamente creer y servirle de corazón. Y arrepentirnos de los pecados que podemos haber cometido y separarnos de las cosas de este mundo y dedicarnos verdaderamente a nuestro Dios. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Él te quiere hacer libre. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara. Y dice la Biblia que el Señor Jesús
Jesús le dijo, no digas a nadie lo que sucedió aquí. Ve y preséntate al sacerdote y cumple con tu purificación como mandó Moisés. ¿Y qué mandó Moisés? No mandó él porque él quiso, sino Dios le ordenó, como dije al comienzo, lo que debía de hacerse. En Levíticos, con esto voy concluyendo casi ya la predicación, estamos en una hora de programación, compartiendo palabra de Dios. Voy a estar orando también por tu vida, por tu necesidad. Espero que te comuniques con nosotros al 3777-2082-58 o que nos dejes tu mensaje en la parte de los comentarios de la página de Facebook Resurrección y Vida o en mi Facebook Ana Cini, sierva de Jesucristo. También ahí también puedes escribirnos al Facebook Cristo Potencia de Dios, es el Facebook de la iglesia. También dejarnos tus mensajes, vamos a estar orando por tu vida. No temas, no tengas miedo, escribirnos, vamos a orar por tu vida. Dice la palabra en Levítico capítulo 14, ¿qué es lo que le mandó Dios a Moisés? A través de Moisés, mandó para la purificación del leproso. Dice en 14:1 de Levítico, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Fíjense que el leproso no era limpio por ninguna otra cosa, medicamento ni ninguna cosa que se pusiese. Debía esperar 7 días fuera, como dije, hasta que se arrepintiera de todo corazón. Dios ve ese corazón, que hay arrepentimiento, y entonces Dios mismo la limpiaba y quedaba limpio en su carne. Pero él debía presentarse ante el sacerdote, si no, no podía entrar en la ciudad, ni podía gozar de su libertad, ni seguir con su familia, con sus amistades, compartir. No podía hacer nada de esto si antes no presentaba al sacerdote por su purificación. ¿Y cuál era? Solo el sacerdote, que eran los levitas del linaje de Leví, Dios sacó el sacerdocio, y solo aquel que Dios puso podía hacer. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona podía hacer esto. Hoy hay una diferencia. Jesús dice que vino a ser el sacerdote, es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y él pagó el precio por cada uno de nosotros. Ya no necesito yo recurrir a un sacerdote, recurrir a una persona, llevar lo que aquí nos habla la Biblia, llevar ningún animal ni ninguna otra cosa para mi purificación. Yo solamente necesito postrarme ante Jesús, postrarme ante Dios y clamar a Jesús, porque en su nombre tenemos entrada al cielo. Él es el sacerdote, Él es el intermediario, porque el sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios en tiempos antiguos. Dios puso del linaje de Leví, dije recién, el sacerdocio, y solo estos podían, ¿no es cierto?, intervenir, podían ser intercesores, inmediadores, para que aquel reciba el perdón de su pecado. Pero debían hacer ciertos rituales. Jesús pagó el precio, yo ya no necesito hacer ningún ritual. Solamente necesito aceptar a Jesús, ser, ¿no es cierto?, fiel a su palabra, buscarle, honrarle, adorarle, ser fiel a Dios, y Él vela por mí. Y cuando clamo a Él, Él dice que Él es nuestro abogado, Él es nuestro, ¿no es cierto?, mediador entre Dios y nosotros. Eso dice la propia Biblia. Ya no necesito otra persona, ningún ser humano. Solamente Cristo puede mediar por nosotros para que podamos ser limpios de nuestro pecado. Su sangre nos limpia, pero también Él nos perdona y nos da la oportunidad de ser salvos. Dice entonces que este saldrá fuera del campamento y lo examinará. El sacerdote saldría con el leproso sin tocarle, ¿no es cierto?, fuera del campamento, y si dice, si se viera que está sano la plaga de la lepra del leproso, una plaga, vuelvo a decir que es una plaga, dice el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para su purificación, 2 avecillas vivas, 2 aves limpias, y madera de cedro, grana e hisopado. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopado, y lo mojará con las avecillas vivas en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas de la corriente, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo de su pelo, se iba a rapar directamente el pelo, se le lavaría con agua, sería limpio. Después entraría en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días más, fíjense. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio.
El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda, amasa con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se le ha de limpiar de aquella cosa, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por su culpa, y con el loc, porque la sangre del cordero presentaban para el perdón de los pecados. Por eso dije, ya no necesitamos, Jesús es el Cordero de Dios, presentado en este mundo por nuestra salvación como sacrificio. Su sangre nos limpia de pecado. Jesús, ¿qué hizo con el leproso? Ya, ¿no es cierto?, en ese momento todavía, Él estando en este mundo, todavía caminando como uno de nosotros, siendo todo Dios, cumplió con todas las leyes, no abrogó ninguna ley, cumplió con todos los mandamientos. Pero después de esto, Jesús no le dijo a los discípulos que debían de hacer las mismas purificaciones ni los mismos rituales, porque somos pueblo llamado por gracia, estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la vieja ley. Ya no estamos bajo la vieja ley, somos pueblo de Jesucristo. Jesús le tocó al leproso y fue totalmente sano, fue libre, pero dice que le manda a cumplir con la ley de Moisés. No pasó por alto ni siquiera esto, no dejó mal parado en nada, ni se fue contra la palabra del Padre, en todo cumplió. Así quiere Dios que hagamos también nosotros. Sigue un poco más, yo te invito a que leas en Levítico 14, quería compartirte un poquito esto para que podamos ver lo que era la purificación. Era todo un ritual y no era así nomás, yo me presento y entro dentro del pueblo porque ya quedé libre de la lepra. No, debía ser examinado por el mismo sacerdote, y aparte de esto debía llevar ciertos rituales que solo el sacerdote del linaje de Leví podía, ¿no es cierto?, presentar a Dios para que Dios confirme que éste era totalmente libre de la lepra, libre de su azote, y podía entrar en libertad, a disfrutar de esa libertad. ¿Cuánta gente hay que está presa? ¿Cuánta gente hay que está encerrada? ¿Cuánta gente hay que no está libre? Que el Señor te quiera hacer libre en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe libertad, recibe Jesucristo. Él te quiere hacer libre. Ya voy a estar orando enseguida. Comparto un poquito más una alabanza y ya estoy orando por cada uno de ustedes. Que se pierde entre la oscuridad, como gran manantial calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es pura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo su amor, el que te ha sustentado. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale. Que después de la prueba el sol brillará y levántate. Esto es Tiempo de Gracia, el programa de la Iglesia Cristo, Potencia de Dios. Estamos reuniéndonos en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, ciudad de la provincia de Corrientes, Argentina. Así que puedes acercarte en calle Evaristo López, en la ciudad de Goya, en calle Evaristo López al 2030, los días miércoles y domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Y si querés seguir sintonizando y escuchando el programa Tiempo de Gracia de la Iglesia Cristo Potencia de Dios, podés hacerlo los días martes, jueves y sábado a partir de las 20 horas. A través de este medio, la página Resurrección y Vida.
acuérdate. Estoy orando en esta hora que Dios te pueda estar bendiciendo en el nombre de Jesús. Si estás en una situación parecida, Dios estuvo hablando a tu vida, yo te pido que pongas la mano en tu corazón y que creas que en el nombre de Jesús eres libre y eres sano del azote que puedas estar cargando, cargas, preocupaciones, aflicciones, en el nombre de Jesús, sea la enfermedad que sea que esté en tu cuerpo, Dios te haga libre en esta hora. Amado Dios y Padre Santo, te doy las gracias, poderoso Jesús. Gracias te doy, Padre, por tu infinita misericordia, por darme la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio. Padre, te pido por cada amigo, por cada hermano que va a estar escuchando este programa ahora y también el grabado después, para que en el nombre de Jesús, Señor, cada persona sea libre, que esté escuchando, en el nombre de Jesús, reciba de tu espíritu y sean libres. Perdona su pecado, limpia con tu sangre, Jesús, borra todo pecado de aquellos, Señor, que están como este leproso, inmundos ante tu presencia, por haber pecado contra ti, separado de tu presencia, alejado de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por cada uno de ellos, que tu sangre limpia al leproso, que tu sangre limpia cada vida, a cada persona que nos está escuchando en esta hora, limpia todo pecado, echa fuera lo que no es tuyo, cambia los pensamientos, cambia las mentes, en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, por tus llagas, Jesús, sean libres para gloria de tu nombre. Desata a aquellos que están atados de años, arranca el rencor, el odio, en el nombre de Jesús, sean libres por tus llagas, Jesús, libre para gloria tuya. Perdona, Señor, el pecado de aquellos que difunden tu palabra mal y que dicen cosas que no son. Límpialos con tu sangre, renueva su espíritu y reconcilia a Mashiach Santo eres tú, Jesús, contigo, poderoso Rey. La gloria sea tuya. Clamo a ti por cada hermano, por cada amigo, para que siga escuchando este programa y sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Unción tuya, gracia tuya, para que cada persona te reciba, Señor, y sea restaurado, sea salvo ellos y su casa, sean sanos ellos y su casa, en el nombre de Jesús. Si hay personas aún que están escuchando que tienen algún familiar con COVID o con alguna otra enfermedad, en el nombre de Jesús reprendo aquella enfermedad. Te pido por aquellas personas que están pidiendo y poniendo ante tu presencia su clamor, su petición. Padre, en el nombre de Jesús toma esas peticiones, sean sanos para gloria tuya y restaura aquellas vidas que reconozcan que tú eres Señor. Como hizo este leproso, dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, y tú dijiste: si quiero, y en el momento quedó libre. En esta hora, en el nombre de Jesús, aquellos que se reconocen ante ti y se humillan ante ti y te adoran y te reciben, sean libres para gloria de tu nombre. Ten misericordia de aquellos que endurecen su corazón contra tu palabra y contra ti. Ten misericordia y sálvalos, Señor. Envíales personas, ablanda su corazón. Ten misericordia, poderoso Jesús. Rescata almas, Señor, a través de este medio, que la gente, Padre, en el nombre de Jesús, sea libre en el nombre de Jesús y te conozca y tenga experiencia contigo, porque tú sigues siendo poderoso, tú jamás cambiaste, sigues siendo igual. La gloria es siempre para ti, Padre. Gracias te doy, Jesús. Creo en el poder de tu palabra y de tu espíritu, que en esta hora se mueve y cada vida es libre. Libre aquel que estaba atado, que estaba cautivo por su pecado, en el nombre de Jesús es libre ahora para gloria de tu nombre. Gracias te doy, Jesús. La gloria sea para ti. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo y Espíritu Santo, bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Jesús. Muy agradecida por este programa, por darme la oportunidad, el Señor, de poder compartirte a través de este medio. Espero que puedas seguir sintonizándonos y que nos escribas realmente. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa. Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida.
con las manos llenas de mar. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad y abriré